¿Qué tal, inversores? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo vamos a ver algo muy interesante y es, muchos me habéis preguntado cuáles son las mejores estrategias para no depender de un salario. Aunque hay muchas cosas que se pueden hacer, vamos a ver las dos mejores estrategias para conseguir no depender de un salario, porque si bien es cierto que hay muchas otras que las voy a mencionar, hay dos que principalmente son las mejores. Como decía, hay muchas estrategias para no depender de un salario. Tú piensas que cuando estás dependiendo de un salario es porque tienes una sola fuente de ingresos. He hablado muchas veces sobre la diversificación. Diversificar es algo que mucha gente piensa que tiene que hacer cuando está empezando y se dedican a tener muchas fuentes de ingresos en paralelo, y la verdad es que hasta que no generes unos cuantos millones de euros, sí, unos cuantos millones de euros, no tiene sentido diversificar más allá de dos fuentes de ingresos, siempre y cuando una de ellas sea tu empleo. Si tienes suficiente dinero ya en una fuente de ingresos, si eres inversor o empresario, no tiene sentido abrir una segunda hasta que no tengas suficiente capital, excedente de capital, y tu negocio principal no requiera de ese excedente de capital, o no sepas cómo reinvertir ese excedente de capital, ¿vale? Siempre y cuando no requiera o no necesites o no quieras tú por algún motivo o no sepas meterlo en ese negocio, entonces ya puedes empezar a invertir. Mientras tanto, lo ideal es centrarse en esa fuente de ingresos y seguir escalándola, porque siempre es más rápido centrarse en una y escalar que empezar a atacar a varias. Esto, aunque te puede parecer raro porque hay mucha gente que te dice no, esto no es así, tienes que diversificar. No es verdad, que no es verdad. Porque tú piensas que el que más dinero gana es el mejor. En un mercado hipercompetitivo, el que se lleva el gato al agua es el que es mejor en lo que hace, tiene mejor calidad-precio. ¿Quién va a ser mejor en una cosa? ¿El que está 14 horas al día en eso solo, o el que divide su atención entre 7 fuentes de ingresos a la vez? Pues ya te digo yo que el que está 14 horas en una cosa solo va a ser mucho mejor que tú, y a la larga te acabará quitando mucho dinero. ¿Por qué? Pues porque si inviertes en bolsa va a ganar más que tú en bolsa, si inviertes en criptos ganará más que tú en criptos, si inviertes en Amazon FBA ganará más que tú también. Aunque ninguno de estos negocios los recomendaría, pues es lo que te va a pasar. Y lo mismo pasa con el sector inmobiliario. ¿Por qué? Pues porque conseguirá ganar más con menos esfuerzo y con mejores rentabilidades, porque sabe más, se ha centrado más en ese negocio. Dicho esto, hay dos formas principales de obtener o de no depender de un trabajo. Para mí, si yo tuviese que elegir, estas son las dos únicas, no existe más. Porque muchos dirán, no, fondos indexados, bonos del Estado, apenas te da nada eso. No tiene sentido, porque lo que te va a dar y nada es lo mismo. Lo que mejor funciona es, uno, un empleo extra. Tienes tu empleo principal y tienes un empleo extra que haces de freelance. ¿Por qué? Porque así no dependes del empleo que tienes exclusivamente, no dependes de tu trabajo. Lo más sencillo sería vender lo mismo que tienes en tu trabajo, pero hay veces que ni siquiera te lo permite, porque lo que vendes en tu trabajo no es compatible con hacer de freelance, o no merece la pena porque te lleva a un desgaste demasiado grande. Bueno, pues yo buscaría entonces un trabajo de freelance que pueda hacer desde casa, cómodamente, y que pueda empezar cuanto antes con los mínimos conocimientos posibles. ¿Eso existe? Bueno, sí existen. Editor de vídeos, diseñador web, diseñador gráfico, hay bastantes de este estilo. No sé, llevar la marca en redes sociales de empresas, todo este tipo de cositas se pueden hacer desde casa tranquilamente y compaginar. Sí, al principio serás malucho y te pagarán poco, pero poco a poco irás generando más ingresos y no dependerás solamente de tu trabajo, porque tendrás pues varios pagadores cuando estés como freelance, y entonces pues las fuentes de entrada de dinero se multiplican. Que no es diversificar, sí que estás diversificando el riesgo porque no dependes de un solo pagador, pero no estás diversificando tus fuentes de ingresos en distintos negocios, que es algo muy importante diferenciar. La gente piensa que es mucho más arriesgado emprender que tener un empleo, pero nada más lejos de la realidad. Pongo un ejemplo. Yo en mi agencia de marketing, no sé cuántos clientes tenemos, como 300. Una persona que tiene un empleo, ¿cuántas personas le pagan? Una. ¿Qué es más seguro? ¿Tener 300 personas que te pagan o 300 empresas que te pagan, o una solo? ¿Qué crees que es más sostenible? ¿Qué van a dejar de pagarme de la noche a la mañana a 300 personas a la vez? No, ¿verdad? Pero a ti sí que te pueden dejar de pagar de la noche a la mañana un empleador. Y esto hoy en día porque existe todas estas porquerías que no valen para nada, bajo mi punto de vista, de el paro, la jubilación y esto hace 20 años que existe. Antes no existía y la gente trabajaba hasta que se moría, como es lógico y normal. Ahora nos hemos vuelto unos vagos, y como hay demasiadas personas en el mundo, pues tenemos que quitar a gente para trabajar porque no procede. Nos hemos vuelto vagos. Por eso pues,
La gente que más gana nunca deja de trabajar. Tú pregúntale a Marcio Ortega a ver si sigue trabajando. Cosas. Por eso, lo que tienes que hacer es buscar un empleo de freelance para compaginar. Probablemente acabes ganando más como freelance y posteriormente pues acabes trabajando tú solo en vez de trabajar para el empleador, porque vas a ver que tiene mucho más sentido. Anyway, en cualquier caso, esa sería mi primera opción de las dos. Y luego existe una segunda opción que es muy interesante en caso de que en tu empleo principal ganes suficiente, ganes bien, porque te va a permitir tener una vida mucho más cómoda, que es invertir. Si no quieres depender de un empleo, la opción 2 es invertir en inmuebles. ¿Y por qué en inmuebles? Pues porque los inmuebles se revalorizan y los inmuebles generan unos ingresos mensuales, cosa que otros productos de inversión no hacen. Los inmuebles son predecibles, son seguros, traen ingresos todos los meses de forma completamente predecible y segura, y eso hace que se conviertan en una fuente de ingresos paralela a tu empleo principal que te permitirá no depender de tu empleo. De hecho, yo ya tengo alumnos que han dejado su trabajo porque están ganando mucho más como inversores que como, por ejemplo, funcionarios. Porque sí, porque es muy fácil. Así que digamos que esa sería la segunda opción. ¿Y de qué va a depender elegir una u otra opción? Básicamente para mí de cuántas horas quieras trabajar y de los ingresos que consigas con tu fuente principal. Si tu fuente principal de empleo te da mucho dinero, métete a invertir. Si no tienes mucho ingreso de tu fuente principal, búscate un trabajo freelance paralelo, porque lo primero que tienes que hacer es conseguir ganar más para luego ya invertir. Porque si ganas poco, lo primero es aumentar tus ingresos. Eso es lo primero. Si estás ganando un salario que casi no te da ni para ahorrar, no te vas a poner a invertir. Mejor primero genera más, a no ser que ya tengas ahorros y ya puedes empezar por lo que sea, porque has recibido una herencia, porque tienes dinero ahorrado por cualquier cosa. Ahí puede cambiar un poco la situación y te puede decir, bueno, pues sí, venga, métete a invertir. Pero si no, yo trataría de empezar por el otro lado. ¿Y por qué no empezaría, o por qué empezaría por algo que no fuese Amazon FBA, bolsa o criptos? Bueno, para empezar, porque la gente que gana dinero con eso no gana dinero con Amazon FBA, gana dinero enseñando a hacer Amazon FBA. No te engañes, no vas a ganar tanto dinero con eso. Igual con las criptos, el que gana es el que enseña. El resto, pues el que vendió bien, tuvo suerte, pues bien. Y si no, pues te ha pasado como a mí, que has perdido un montón de dinero, que es lo más probable. Gana el que enseña. El resto, normalmente pierden todo. Y el broker gana siempre. Y luego, en la bolsa, el problema es que dependes de terceros. En las casas dependes de ti, de tus decisiones, de la casa que compras. Puedes vender cuando quieras la casa, se revaloriza igual que la bolsa. Los alquileres generan mucha más rentabilidad que los dividendos. Entonces, si los pones a comparar, las casas son infinitamente más rentables que la bolsa. ¿A dónde va a parar? Infinitamente más rentables. Por eso, pues, si tuviese que elegir esas fuentes de ingresos que son muy vendibles y va a haber un montón de gente que te las quiera meter por los ojos, no tienen ningún sentido. De hecho, tú no vas a ver a ningún multimillonario invirtiendo en Amazon FBA, ¿a que no? Ni en un bot de criptomonedas, ¿a que no? Porque si me dices que sí, mejor vete del canal y vete a buscar otras cosas, porque aquí no soñamos con tonterías. Entonces, si quieres ser realista, mira lo que hacen los ricos y hazlo tú también. ¿Dónde invierten los ricos? En casas, ya está. No en bots, no en Amazon FBA. ¿En bolsa? Bueno, en bolsa puedes llegar a invertir, pero en realidad es mucho más eficaz centrarte solo en casas y cuando ya tengas mucho capital, diversificar. Pero para eso tienes que tener mucho, porque si no, el proceso de la bolsa es mucho más lento que el de las casas, porque las casas generan mucha más rentabilidad. Y en este vídeo estamos viendo cómo no depender de tu salario, no cómo esperar 20 años para tener dinero, que es lo que te venden en la bolsa. Pues esa es la historia. Así que si te ha gustado, dale like, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos muy pronto en muchos más vídeos. Chao, chao.